Buenas noches con todos los presentes. A nombre de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, les damos la bienvenida a la conferencia virtual Retos y Desafíos de la Central de Compras Públicas, Perú Compras, en el contexto COVID-19. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, ustedes podrán realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de chat o comentarios, las cuales se le hará llegar al ponente para que sean resueltas. Invitamos a Víctor Vegas Guerrero, supervisor general de la Subdirección Académica, a brindar unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Señor Fernando Masumura Tanaka, jefe de la Central de Compras Públicas Perú Compras, participantes de la presente conferencia virtual, tengan todos muy buenas noches. A nombre del director de la Escuela Nacional de Control, el señor Miguel Báez, y de la señora Cecilia Salgado, su directora académica, reciban nuestro cordial saludo y felicitaciones por el tiempo que le están dedicando para reforzar sus conocimientos y así ser los profesionales que nuestro país necesita. Nuestra coyuntura actual nos demanda capacitarnos constantemente para saber afrontar los retos que se están presentando. En esta conferencia virtual podrán seguir aprendiendo cómo importantes instituciones públicas han adaptado sus mecanismos para afrontar las consecuencias que nos ha traído el COVID-19. Estamos seguros que aprovecharán este espacio brindado por la Escuela Nacional de Control. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del supervisor general de la Subdirección Académica. La Central de Compras Públicas, Perú Compras, es un organismo público adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas que promueve el uso de herramientas electrónicas y de estandarización como estrategias para optimizar la contratación pública. Administra los catálogos electrónicos de acuerdos marco, plataforma que las entidades públicas utilizan para realizar las contrataciones de los bienes cuyos rubros se han incorporado a esta herramienta. Desde la declaratoria de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, Perú Compras ha puesto en marcha innovaciones que permiten optimizar las contrataciones de las entidades públicas, además de haber cumplido con el encargo de adquirir las pruebas de diagnóstico a requerimiento y a favor del Instituto Nacional de Salud. La ponencia de esta actividad académica está a cargo del jefe de Central de Compras Públicas, Perú Compras. Es licenciado en Matemáticas Puras de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Ingeniería y egresado de la Maestría en Administración de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con más de 30 años de experiencia laboral, ha sido administrador del Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud, secretario general del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, director general de Administración del Ministerio de Salud, gerente de Programación y Adquisiciones del Seguro Social de Salud, director de la Dirección de Análisis de Mercado de Perú Compras, así como director de la Dirección de Acuerdos Marco de Perú Compras. El micro. Ay, el micro. Micro. El micro. Buenas noches con todos. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, sí se escucha, Fernando. Tal vez levantar un poquito nada más el volumen. Ok. Buenas noches con todos. En primer lugar, agradecer a la Escuela Nacional de Control por la oportunidad de contar un poco lo que venimos haciendo en el contexto que nos toca vivir, ¿no? Un contexto bastante inesperado, ¿no? Y que ha enlutado muchas familias peruanas, y que esperamos
controlar pronto, todos juntos, ¿no? Entonces, esta exposición va a tener la siguiente agenda, ¿no? Primero les voy a hablar brevemente de la Central de Compras Públicas, luego vamos a hablar de los retos y desafíos que hemos enfrentado en esta pandemia, para terminar con algunas aclaraciones respecto a las compras que hemos realizado en el contexto de COVID-19 y luego pasaremos a una ronda de preguntas. Con respecto a la Central de Compras Públicas, ¿no? Vamos a empezar indicando la problemática que tienen las compras públicas. No vamos a tocar los temas de planificación o los temas de sistemas, donde tenemos una serie de sistemas integrados que no conversan entre sí, o el tema de la planificación que tiene serias deficiencias en el sector público. No los voy a tocar a profundidad porque pertenecen a otro sistema administrativo. Pero dentro de lo que es el sistema de abastecimiento, nosotros tenemos problemas específicos relacionados a la compra pública, y el primero, que no requiere mucha explicación, es el de corrupción y percepción de la corrupción. No solamente hay el problema de actos de corrupción, sino que el sistema se percibe corrupto. Tenemos un problema de catalogación múltiple. Compramos con el catálogo único de bienes, servicios y obras, pagamos con la estructura de gasto del CIAF, registramos con el catálogo nacional de bienes, servicios y obras, los militares utilizan catálogos de Naciones Unidas o de OTAN, las empresas del Estado utilizan catalogación SAP, etc. Con esa múltiple catalogación no es posible tener trazabilidad en la compra pública. Solucionando este problema se puede solucionar más de la mitad de los problemas que existen, ¿no? Tenemos un problema de falta de estandarización. Las entidades compran teniendo las mismas necesidades, sin embargo, utilizan diferentes especificaciones técnicas, términos de referencia, etc., ¿no? Cuando revisamos las compras de manera histórica, podemos encontrar, por ejemplo, compras de incubadoras, donde la necesidad de quien compra un incubador es exactamente la misma, ¿no? Sin embargo, en el año 2018, si no me equivoco, fue cuando chequeamos la data, ¿no? 46 entidades compraron incubadoras. Se utilizaron 46 especificaciones técnicas diferentes. 44 de ellas contrataron un consultor para que les elabore la especificación técnica, ¿no? Entonces, las únicas dos que no contrataron fueron el Ministerio de Salud, que tiene a la Dirección de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento, y de Salud, que tiene a IEXI, donde hay profesionales que pueden hacer especificaciones. Todos los demás contrataron una consultoría, ¿no? Tenemos un problema en la gestión de la supervisión, ¿no? Y esto es un tema de masa crítica más de un problema de concepto, porque son 3.000 entidades a nivel nacional que hacen compras. Entonces, la gestión de la supervisión es un trabajo bastante pesado. Tenemos problemas de registro, tenemos un problema de poca competitividad. El mercado público es poco competitivo. El último estudio que hizo OCE respecto a la competencia de proveedores en una licitación o en un concurso revela 2.7 ofertas por compra, ¿no? Tenemos un problema de que las exigencias de calidad suelen confundirse con barreras a la participación. Si una entidad pide un requisito de calidad, aquel que no lo tiene reclama diciendo que lo están discriminando, y al final se termina con sacar ese requisito de calidad de las bases porque se confunde una exigencia de calidad con una barrera a la participación, ¿no? Tenemos un problema de falta de capacitación, problemas de distribución. Por ejemplo, en el sector salud, si uno entra a los indicadores que tiene Senares,
de los requerimientos que reciben, ellos han contratado más del 95%, ¿no? Es decir, se ha comprado casi todo. Sin embargo, hay un estudio de Evidenza que salió el año pasado que indica que solo el 37% de los pacientes que se acerca a un servicio de farmacia en el sector público sale con su receta completa. Un 68% sale con su receta parcial. Pero si se ha comprado el 95%, algo está fallando en el tema de distribución. Por consiguiente, también hay fallas en el sistema de almacenamiento. Tenemos un problema de controversias. En la mayoría de países, una vez que se adjudica la buena pro, si alguien no está de acuerdo, pasa al tema judicial. Sin embargo, acá existen un par de instancias administrativas que paralizan la contratación. Tenemos un problema de gestión deficiente que no se genera porque la ley sea complicada. Personalmente yo creo que nuestra ley es una de las mejores de la región Latinoamérica, ¿no? Pero sí creo que hay dos motivos que causan esta gestión deficiente. La primera es el conocido miedo a firmar que tienen muchos funcionarios, y esto tal vez se deba a la rigurosidad de los órganos de control, ¿no? Y lo segundo es que muchas veces cuando se coloca un jefe que pone por encima objetivos políticos sobre pronunciamientos técnicos, se llegan a hacer reprocesos, ¿no? Como pedir un contrato para mañana cuando todavía no se ha hecho todo el procedimiento de acuerdo a la norma. Si eso ocurre, lo que va a pasar es que todo eso se va a declarar nulo y se va a regresar al momento en el cual se cometió el error. Como dice la ley de Meskimen, cuando no tengas tiempo de hacer las cosas bien, siempre vas a tener tiempo para hacerlas otra vez, ¿no? Entonces, esos dos factores, que son un jefe o un órgano de control que puede ser muy riguroso, pueden ser el origen de esta gestión deficiente, es decir, funcionarios con miedo a firmar y reprocesos, ¿no? Otro problema de la compra es el retraso en los pagos. Aunque cada vez hemos ido mejorando, el último estudio que sacó OCE indica que el promedio del Estado para pagar es 46 días, ¿no? Claro, antes el promedio superaba los 3 meses, lo cual mejoró cuando se colocó el módulo de presupuesto en el CIAF, ¿no? Y se empezó a comprar asegurando los recursos para cada compra. Y esto ha ido mejorando cada vez conforme se ha ido modificando la normativa de contrataciones, haciendo procedimientos más ágiles dentro de todo, ¿no? Después vamos a ver cuánto demoran estos procesos. Entonces, se ha creado el Sistema Nacional de Abastecimiento, cuyo ente rector es la Dirección General de Abastecimiento, que está en el Ministerio de Economía y Finanzas. Y este sistema tiene dos brazos, un brazo supervisor, que es el LOCE, y un brazo ejecutor, que es Perucompras, ¿no? Básicamente, nuestros mandatos están alineados con la resolución de los problemas que pueden ver en pantalla. El tema de la corrupción y la percepción de la corrupción es tarea de todos. Y el otro elemento del sistema de abastecimiento son todas las entidades públicas que tienen un organismo relacionado a las labores de abastecimiento. En este caso, de ellos depende mejorar este tema de retraso en los pagos. Hay entidades que pagan muy rápido y hay entidades que pagan muy lento. Entonces, Perucompras se desenvuelve dentro de este contexto. ¿Cómo es que hemos definido nuestro trabajo? Tenemos un enfoque anticorrupción que se basa en la fórmula planteada por Robert Klitgard, que indica que la corrupción es la combinación de discrecionalidad más condiciones de monopolio en el mercado menos la rendición de cuentas. Eso para las compras significa que mientras más poder tenga el comprador, menos proveedores participen en la compra pública y menos transparencia exista, el riesgo de corrupción va a ser mayor.
Por lo tanto, ¿no? Digamos que la discrecionalidad es un tema de compradores, la participación un tema de proveedores y la transparencia un tema del entorno. El riesgo que se presenta en cada uno de estos componentes, por ejemplo, en los compradores, cuando tienen mucho poder, ¿no? El poder de un comprador se da en dos momentos, cuando elige el producto y cuando elige al proveedor. Cuando elige el producto, cuando elabora especificaciones técnicas o términos de referencia, y elige al proveedor cuando adjudica un contrato. El riesgo en el primer momento es una contratación dirigida. Hago un término de referencia que solamente lo cumple uno. Y el riesgo en el segundo momento es un favorecimiento indebido, porque bajo el pretexto de considerar alguna de las ofertas que no quiero que gane sea temeraria, la puedo eliminar injustificadamente o justificadamente desde el punto de vista legal, pero se produce lo que llamamos un favorecimiento indebido. En el caso de los proveedores, la poca participación es un estímulo a que se presenten conductas anticompetitivas, como la concertación, la determinación de precios o la formación de cárteles. Y en cuanto al entorno, cuando en el entorno no hay transparencia, se produce lo que la OCDE denomina la pequeña corrupción. ¿Sí? Es decir, en torno a una entidad que no tenga procedimientos para el ciudadano que sean claros, ¿no? y entendibles, se van a generar alrededor de esa entidad una serie de tramitadores, se genera una economía informal al costado. Entonces, respecto a los temas de entorno, en Perú Compras lo que hemos planteado es hacer todo transparente. ¿Esto qué significa? Significa que hemos certificado el ISO antisoborno, por ejemplo. Significa que hemos lanzado un observatorio que contiene un portal de datos abiertos donde cualquier ciudadano, sin necesidad de un password o un usuario, puede bajar nuestra base de datos. ¿Sí? Significa que hemos implementado blockchain dentro de la compra por catálogos electrónicos, convirtiéndonos en el primer país en el mundo en aplicar tecnología blockchain en contratación pública, porque la tecnología blockchain viene de los años 90. ¿Sí? Hemos lanzado un aplicativo que está disponible en Android y iOS, totalmente gratuito, que tiene básicamente 3 secciones, una de noticias, donde se pueden enterar de todo lo que venimos haciendo, una que tiene un lector de código QR precisamente para poder hacer verificaciones de nuestra documentación utilizando la tecnología de blockchain, y una sección para usuarios registrados, es decir, compradores y proveedores adjudicatarios de los catálogos electrónicos. El siguiente paso para esta app que está en desarrollo es que los usuarios puedan hacer transacciones a través de sus teléfonos. Respecto al tema de proveedores, ¿no? La solución para impedir estas conductas anticompetitivas es una sola, que consiste en aumentar la participación. Aparte de esto, tenemos alianzas estratégicas, una de ellas con Indecopi, al cual le trasladamos todas las incidencias que se presentan en las operaciones respecto a conductas anticompetitivas, no solamente las que se muestran en la lámina, sino falsificación, adulteración de productos o bloqueo de proveedores, ¿no? A veces un proveedor grande bloquea a un proveedor pequeño. Ese tipo de incidencias se reportan a Indecopi y ellos inician las investigaciones y proceden a las sanciones que correspondan. Y finalmente, nuestra labor principal, dado que nosotros lo que hacemos es construir herramientas, ¿no? Es quitarle poder al comprador para poder hasta anular el riesgo de corrupción en el primer momento. Lo que se debe hacer es estandarizar. En el Estado tenemos 2 herramientas complementarias de estandarización: las fichas para subasta inversa o fichas técnicas, que sirven para bienes y servicios estándares, y las fichas de homologación, que son complementarias porque sirven para bienes y servicios no estándares. La idea
es que si ningún comprador tiene injerencia sobre la especificación técnica, el riesgo de una contratación dirigida va a desaparecer. Y para eliminar o mitigar el segundo momento donde se genera el riesgo de corrupción, la idea es aumentar compra electrónica en el Estado. ¿Por qué? Nosotros tenemos dos herramientas de compra electrónica como Estado. Uno es el aplicativo de subasta inversa electrónica y el otro es el aplicativo de catálogos electrónicos de acuerdos marco. En una subasta inversa, una vez que inicia la puja, el comprador pierde control sobre quién va a ganar. Y en los catálogos electrónicos se ha implementado el procedimiento de la gran compra para compras superiores a los 100.000 soles o que se puede elegir voluntariamente para montos menores, de tal manera que es el aplicativo quien elige al proveedor, eliminando la discrecionalidad y por lo tanto eliminando el riesgo de corrupción, ¿no? Entonces, básicamente, Perú Compras desarrolla herramientas de estandarización y de compra electrónica. Claro, eso define nuestro trabajo, pero para ver qué cosa hacemos primero, lo que hicimos fue mapear el abastecimiento público. Eso es todo lo que compra el Estado en bienes y servicios. En el lado horizontal medimos qué tan fácil o qué tan difícil es comprar, donde 1 es fácil, como pueden ver no hay ningún punto ahí, y 9 es lo más difícil de comprar, donde hay un montón de puntos, ¿no? Trazamos el valor 6 de manera arbitraria, simplemente para decir que a la derecha del 6 es difícil de comprar y a la izquierda del 6 es fácil de comprar, para simplificar el concepto. Y por el lado vertical lo que medimos es cuál es el impacto de cada punto en el gasto anual, es decir, cuánto presupuesto del Estado consume cada punto. Y la división que tiene la matriz, esa línea horizontal que está un poco en la tercera parte hacia arriba, se ha trazado por la regla de Pareto. Es decir, de las 1903 clases que compra el Estado, solo 154 hacen el 80% del gasto, ¿no? Ahora, cada punto representa una clase en el entendido que el mercado, que es todo lo que se compra en bienes y servicios, se divide en segmentos, que se dividen en familias, que se dividen en clases. Estas clases, a su vez, se parten en una serie de commodities y cada commodity se divide en ítems. Al final lo que se contrata son los ítems, pero el nivel clase es un nivel suficiente para hacer un buen análisis. En ese sentido, todavía no se resuelve la pregunta ¿qué hacemos primero? Pero sí pudimos resolver más fácilmente qué cosa no vamos a hacer primero. Y se determinó esta zona, que le hemos denominado zona de libre contratación, que contiene casi el 70% de los puntos de la matriz, ¿no? Es decir, el esfuerzo del 70% del trabajo, pero el impacto sobre las compras registradas es del 3%. Hay muchas compras que no se registran menores a 8 UITs. En esta zona roja, la mayor parte de los requerimientos unitarios de compra son requerimientos inferiores a las 8 UITs. Hay algunos que no lo son, pero digamos que como zona es la zona de libre contratación. Entonces, lo que tenemos que hacer como estrategia es fijarnos en la parte blanca. Cuando vamos a la derecha, vamos a ir encontrando cosas que no son estándares y aquí determinamos esta zona azul, que es la zona de la homologación, que contiene 12.400 millones, y en esta zona hemos identificado 857 ítems que se dividieron en 15 listados que se mandaron a 15 ministerios para que elaboren sus planes de homologación. Si se llegara a homologar estas 857 productos entre bienes y servicios, se lograría tener un control sobre 10.100 millones, es decir, controlaríamos el 56.6% de todo lo que compre el Estado. Esa es la zona de la homologación. Si nos vamos a la izquierda, vamos encontrando cosas más estándares o cosas más simples, y si vemos los puntos que están sobre la línea de división, vamos a encontrar todo lo que compre el Estado, que es estándar y que se compre en grandes cantidades.
Cuando las cosas son estándares, lo único que queda por discutir es el precio y por lo tanto esta es la zona de la subasta inversa donde hemos identificado más de 1.800 ítems que pueden volverse una ficha técnica para subasta inversa y la idea es llegar a tener 2.000 en la zona amarilla. Y finalmente, donde está esa concentración de puntos que queda, la idea es quitarle esfuerzo al comprador y esta es la zona para desarrollar catálogos electrónicos donde hemos identificado los 70 puntos más relevantes que pueden convertirse en 70 catálogos electrónicos. Es decir, gracias a este análisis de la matriz, hemos establecido una primera brecha inicial o meta inicial, ¿no?, que consiste en hacer 70 catálogos en la zona verde, 2.000 fichas para subasta inversa en la zona amarilla, 500 fichas de homologación en la zona azul y desarrollar compras corporativas donde se pueda, porque la compra corporativa no es una herramienta, sino una estrategia, ¿no? Se puede hacer una compra corporativa con ficha homologada, una compra corporativa por subasta inversa o una compra corporativa por catálogo electrónico, que es lo que hemos llamado compra agregada. La idea al hacer estos desarrollos es lograr como meta una participación de la compra de bienes y servicios del 50% con nuestras herramientas. Esa es nuestra primera meta inicial. ¿Cómo vamos en el desarrollo por herramienta? Ese es el desarrollo que tenemos al día de hoy. Espero que pronto se aprueben más fichas, saquemos en operación más catálogos electrónicos y los ministerios aprueben más fichas de homologación. Cabe señalar que en cuanto a fichas de subasta inversa, tenemos en proyecto el desarrollo de más de 300 nuevas y homologaciones tenemos en proyecto casi 400 proyectos nuevos, ¿no? Esto debe mejorar y ordenar mucho la contratación. Les he contado qué pasa con la brecha inicial, pero tenemos una visión a largo plazo. ¿Qué pasa después que lleguemos a esa primera meta? Hemos establecido una segunda brecha que consiste en desarrollar todo lo que se puede en los cuadrantes superiores. Digo todo lo que se pueda porque si encontramos mercados imperfectos, una herramienta convencional no va a funcionar para comprar bien. Entonces eso lo vamos a dejar para después. Luego pasamos a una tercera brecha. Hay una flecha con líneas punteadas porque estas dos brechas pueden traslaparse, donde se debería empezar a cambiar el modelo de negocio de procedimientos clásicos a compra electrónica. Y finalmente, en la última brecha, que es cuando tengamos más del 90% de la compra del Estado de bienes y servicios en contratación electrónica a través de catálogos electrónicos, lo que va a ocurrir es que la consecuencia es la unificación de regímenes de contratación. Hay más de 40 excepciones al régimen general y todos tienen como causa que comprar en el Estado es muy lento. Queremos cambiar el paradigma a que comprar en el Estado es muy rápido, ¿no? Entonces, si casi todo se compra en 6 días en esa cuarta brecha, ya las excepciones tienen que desaparecer como una consecuencia inevitable, ¿no? Y esta es la última brecha en la cual tenemos que atacar mercados imperfectos a través de métodos innovadores de contratación, que es distinto a compra pública de innovación. El primero es un procedimiento novedoso para resolver un problema viejo. El segundo es comprar innovación y desarrollo, ¿sí? Si llegamos a esta cuarta brecha, deberíamos poder controlar con las herramientas de la central el 100% de la compra de bienes y servicios. Si llegamos a eso en el largo plazo, podríamos decir misión cumplida. Desarrollar estas herramientas también implica que desarrollemos alrededor estrategias complementarias. Por ejemplo, una de las primeras cosas que hemos hecho es volvernos una entidad cero papel.
¿no? Si bien todavía existe la cultura de la firma y el sello en nuestro país, hemos podido ahorrar el 46% de papel que veníamos utilizando, ¿no? Hemos lanzado el observatorio con el portal de datos abiertos. Esto es desde el año 2017, estamos en datos abiertos. Hemos lanzado un cotizador electrónico que permite desarrollar las actuaciones preparatorias a las compras por catálogo electrónico en un día, en lugar de los 68 días, que es el promedio del Estado para esta tarea. Este número sale de un estudio que hizo OCE al respecto. Hemos implementado la tecnología blockchain dentro de la compra pública. Hemos lanzado el aplicativo, hemos lanzado un chatbot. Cuando hemos lanzado el chatbot, hemos logrado reducir el número de consultas que teníamos en más del 50%. O sea, y hemos certificado el ISO antisoborno como estrategia complementaria, ¿no? Claro, tenemos varias estrategias complementarias que están en desarrollo, como por ejemplo, estamos desarrollando la nueva plataforma para que contenga todos los servicios de Perú Compras, no solamente los catálogos electrónicos. Y además, este desarrollo de la nueva plataforma implica el desarrollo de 3 nuevos aplicativos: un aplicativo para contratar servicios por catálogo electrónico, un aplicativo para lo que llamamos compras en grandes superficies, es para atacar la zona roja de la matriz, y un aplicativo para contrataciones directas que está básicamente pensado en medicamentos con patente, ¿no? Si esta estrategia tiene éxito, se podría aplicar para otros mercados monopólicos posteriormente. Tenemos en desarrollo la idea de utilizar Big Data, porque ya tenemos bastante información en la plataforma de catálogos electrónicos para el desarrollo de modelos predictivos. También pensamos certificar los ISOs de seguridad de información y el ISO de ciclo de vida de software, que es necesario para nuestro aplicativo de catálogos electrónicos. Estamos desarrollando un proyecto que se llama Compra Ciega, mediante el cual la discreción en las compras por catálogo electrónico solamente se den las compras ordinarias, que son las menores a 100.000 soles. Pero la idea de la compra ciega es que, utilizando parámetros objetivos, el comprador puede elegir una oferta sin conocer el nombre del proveedor. Es decir, cuando se implemente este proyecto, el comprador va a elegir una oferta por criterios objetivos y se va a enterar quién le está vendiendo cuando gire la orden de compra, ¿no? Con eso se va a eliminar mucho la discrecionalidad y, por lo tanto, mitigar aún más los riesgos de corrupción. Otro desarrollo que estamos haciendo es que nuestro chatbot tenga machine learning, porque ahorita nuestro chatbot es brutito, solamente responde de acuerdo a un esquema lógico, pero la idea es que pueda aprender y contestar cada vez mejor. En la medida en que logremos sacar este proyecto adelante, vamos a poder aprovechar mejor a los recursos humanos que tenemos atendiendo los canales de atención de asistencia técnica, para que hagan cosas más productivas que contestar preguntas. Y finalmente, un proyecto que está por salir es el buscador de fichas producto electrónico, que contiene inteligencia artificial. El tema en los catálogos electrónicos es que, como el nivel de desagregación va más allá del ítem, llega hasta número de parte, el número de fichas producto por catálogos electrónicos se ha multiplicado de tal manera que el buscador se está volviendo ineficiente, ¿no? Es lento y no discrimina muy bien. Entonces se ha hecho un desarrollo con inteligencia artificial que permite hacer los filtrados en milésimas de segundo y tener una búsqueda eficiente de fichas producto en minutos. Esto lo pensamos lanzar antes de que termine este año. Estamos en pruebas, ya está diseñado, ¿no? Y son algunas de las cosas en las cuales estamos en pleno desarrollo, ¿no?
Hemos recibido algunos reconocimientos, tanto de Ciudadanos al Día como de la UPC. Y estos son los principales resultados de aplicar la estrategia que hemos planteado. Hemos pasado, en términos de participación, del 7% de compra electrónica. Cabe señalar que tanto los catálogos electrónicos como el sistema de subasta inversa existían antes de Perú Compras. Y cuando se inició la gestión de Perú Compras, el porcentaje de participación era el 7%. Al cierre del mes de julio de este año estamos en 17.7%. El año pasado cerramos en 15.6%. Estamos creciendo. No sé si este año, al finalizar el año, lleguemos a un crecimiento tanto como el esperado, debido a que a raíz de la pandemia se han realizado muchísimas contrataciones directas fuera de las herramientas de Perú Compras, ¿no? Pero al cierre del mes de julio ese es el número y seguimos creciendo, por lo menos por ahora, ¿no? Hemos podido reducir plazos de 138 días a 6.6 días. ¿De dónde sale el 138? Eso es lo que demora hacer una licitación o un concurso público en el Perú. Hay un estudio de OCE que indica que las actuaciones preparatorias demoran 68 días. Hay otro estudio que indica que desde la convocatoria hasta la adjudicación de la buena pro, el promedio del Estado para hacer una licitación o concurso es 47 días. Si sumamos a esto los 18 días de plazos legales entre consentimiento y firma de contrato, tendríamos que una licitación, desde que se recibe un requerimiento hasta que se tiene el contrato en la mano, dura 133 días. Sin embargo, en el 11% de los casos, porque hay otro estudio de OCE que indica que esa es la incidencia de licitaciones y concursos que son impugnados y llegan al tribunal, este mismo estudio indica que el tribunal demora en promedio 46 días en pronunciarse. Es decir, en el 11% de los casos, una licitación o un concurso dura 179 días. Si multiplicamos 179 por 0.11 u 11% y 133 por 0.89 u 89%, nos da el promedio ponderado de 138 días. Eso es lo que demora hacer una licitación o un concurso. En los catálogos electrónicos, las actuaciones preparatorias con el cotizador electrónico demoran un día. Desde que una proforma o invitación a cotizar es lanzada, que es el equivalente a la convocatoria, hasta que se publica una orden de compra, que es el equivalente a la adjudicación de la buena pro, esto lo mide nuestra plataforma en el observatorio, ¿no? Al día de hoy, este número es 4.57, es decir, 4.6 días demora desde que se convoca hasta que se adjudica. En catálogos electrónicos no hay plazo de consentimiento y la firma de contrato se produce de manera automática a las 24 horas. Sumamos 1 más 4.6 más 1 y nos da los 6.6. Luego, tenemos que en términos de participación al cierre del 2019, el promedio de ofertas por compra en los catálogos electrónicos es de 70.8. Claro, este resultado es impresionante porque en un mundo de 70.8 ofertas, el riesgo de concertación es cero, o estadísticamente cero, ¿no? Nunca es cero, pero este indicador se mide a fin de año. Vamos a ver cómo termina este fin de año, pero este número debe ir decreciendo conforme vayamos desarrollando los catálogos electrónicos debido a que vamos a incursionar en mercados menos competitivos, ¿no? Sin embargo, al cierre del último año, ese es el promedio de ofertas por compra. Se han logrado en 4 años de gestión de Perú Compras más de 2.000 millones de ahorro que han efectuado las entidades al comprar utilizando nuestras herramientas en un ambiente prácticamente libre de riesgos de corrupción, ¿no? Porque el riesgo de corrupción nunca desaparece, pero digamos que las situaciones que podrían generar riesgos utilizando nuestra herramienta han sido debidamente identificadas y se reporta a la Contraloría para que cuando hay banderas rojas puedan ir directamente a
chequear si efectivamente la acción del comprador estuvo sustentada o no, ¿no? Entonces, esto en cuanto a la central. Ahora vamos a hablar un poco de a qué nos hemos enfrentado como entidad con esta situación de la pandemia. En principio, todo Perú Compras empezó a hacer trabajo remoto hasta que nos avisaron que nos iban a encargar las compras de diagnóstico. En ese momento tuvimos que activar personal para que haga labor presencial. Entonces, aprobamos un plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en Perú Compras, que contiene una serie de medidas comunicacionales de sensibilización al personal para prevenir los contagios, tiene indicaciones para los directores y jefes, de tal manera que solamente convoquen trabajo presencial cuando sea estrictamente necesario, ¿no? Evitar desplazamientos innecesarios, pero en caso de requerirse se han establecido protocolos tanto de las unidades móviles como de los ingresos a nuestros locales, y se provee a todo el personal de equipos de protección personal, ¿no? Y además contamos con un médico ocupacional que puede orientar a todo nuestro personal si tiene síntomas o tiene alguna duda, porque lo peor que puede ocurrir en esta pandemia es estar desinformado. Eso en cuanto a nuestro personal y nuestros colaboradores, que es la parte principal de todo. Una vez que ya estamos seguros, y aún así hemos tenido contagios, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Hemos pasado de este esquema a este otro, ¿no? Nuestras labores de capacitación han sido muy intensas de manera presencial debido a que las herramientas, principalmente las herramientas de contratación electrónica, requieren de mucha capacitación debido a que tienen muchos cambios, cambian con la tecnología, ¿no? Asimismo, dentro de las herramientas de estandarización, la parte principal es el periodo de consulta pública, donde se hacen mesas de discusión pública, donde se junta la academia, los principales vendedores, los principales compradores, los gremios y la sociedad civil para que opinen sobre los proyectos de estandarización. Y hemos pasado también de una lógica presencial a una lógica virtual. En cuanto al desarrollo de nuestras herramientas, si bien hemos continuado con nuestro plan que está indicado en la matriz, en el tema de estandarización, en este caso por subasta electrónica, hemos cambiado los temas presenciales o las reuniones a comunicaciones electrónicas, pero al día de hoy los 17 productos farmacéuticos que figuran en la resolución ministerial 315 que aprueba todos los productos para luchar contra la pandemia, los 17 medicamentos cuentan con ficha técnica para subasta inversa. Si bien dentro de un contexto de emergencia no es obligatorio utilizar el procedimiento de subasta inversa, el uso de la ficha es obligatoria independientemente del régimen de contratación. Es decir, las entidades tienen que utilizar nuestra ficha que contiene no solamente los aspectos relevantes al producto sin direccionamiento alguno, sino aspectos relevantes en cuanto a envase, embalaje, insertos, transporte, control de calidad, etc., ¿no? En cuanto a catálogos electrónicos, hemos puesto en operación un catálogo de salud ocupacional que contiene productos para la protección del personal que trabaja en el Estado, y estamos desarrollando catálogos electrónicos de dispositivos médicos. Cabe señalar que dentro de la estrategia, ¿no?, estos catálogos no estaban priorizados, se han tenido que priorizar por la situación actual, ¿no? Durante la pandemia también hemos podido lanzar el cotizador a nivel nacional, es decir, ya en cualquier parte del Perú se pueden hacer las actuaciones preparatorias en un día. En realidad, utilizar el cotizador demora segundos o minutos, si se quiere,
y una vez utilizado el cotizador ya se tiene la elección de fichas producto para hacer la compra por catálogos electrónicos y además se tiene prácticamente el estudio de mercado hecho. Entonces lo único que faltaría es la disponibilidad presupuestal. El día que estamos tomando y que lo tomamos como testimonio de varios compradores a los cuales hemos entrevistado, es porque su oficina de planeamiento se demora un día en darles el certificado, porque si no, las actuaciones preparatorias demorarían 0 días. Es decir, el día que se recibe un requerimiento, ese mismo día debería lanzarse la proforma o la convocatoria de la compra. Durante la pandemia también hemos lanzado la funcionalidad en los catálogos electrónicos de multientrega, es decir, aquellas entidades que tengan mejor planificación que otras van a poder ejecutar una compra por mayores cantidades, pero con entregas parciales, que puede devenir en economías de escala. Otro tema que hemos lanzado dentro de la pandemia es la puesta en marcha del indicador semáforo. Esto forma parte de la estrategia que denominamos P al cubo o pago puntual a proveedores. Y este semáforo, como siempre hablamos de equidad entre proveedores y compradores, mide 2 cosas. Para las entidades, lo que mide es cómo se comporta el proveedor al momento de entregar, porque las ofertas de plazo no son muy sinceras en el catálogo electrónico. Muchos proveedores colocan plazos cortos que no van a cumplir porque ya han incluido en el precio el costo de la penalidad, ¿no? Entonces la idea es que, y eso trae retrasos en la oportunidad de compra, entonces la idea es que el comprador al ver este indicador pueda rechazar las ofertas que no estén en verde, de tal manera que se solucione el problema correcto y es que los proveedores empiecen a ofertar plazos reales. Eso va a mejorar mucho el tema de cumplimiento, porque ahora lo que se nota, si bien son pocas resoluciones de contrato, lo que sí se nota son muchos retrasos en la entrega, ¿no? Y por el otro lado, los proveedores, cuando reciban invitaciones a cotizar, van a ver cuál es el comportamiento de pagos de la entidad. Y el proveedor va a poder rechazar invitaciones que no tengan el color verde, ¿no? Entonces, para las entidades, la solución es sumamente fácil para pasar al color verde. Paguen sus deudas y van a pasar al color verde, ¿no? Esto son algunas de las cosas que hemos hecho durante la pandemia, pero la labor más ardua que hemos enfrentado ha sido las compras al Instituto Nacional de Salud. Primero tenemos que hablar de la pertinencia de estas compras. Nosotros, como Central de Compras Públicas, solo hacemos compras de diagnóstico de COVID-19. Dentro de la estrategia del Estado, la estrategia integral, Senares tiene el mandato de comprar medicamentos, pero se le ha encargado la compra de equipos de protección personal para las entidades que ejercen la función salud y que combaten directamente a la pandemia. La Autoridad de Reconstrucción con Cambios se le ha encargado todo lo que es equipamiento UCI, ¿no? Los respiradores, ese tipo de cosas. Salud tiene a su cargo la habilitación de hospitales COVID, camas COVID, no necesariamente camas UCI, sí, camas UCI, pero el equipamiento lo compra Reconstrucción con Cambio. Perú Compras, como ya indiqué, los temas de diagnóstico, y el MINSA compra todo lo que se requiera complementariamente para enfrentar la pandemia. Es decir, Perú Compras no tiene nada que ver con las contrataciones directas que han hecho la policía, las regiones, los municipios y otros. Solamente hemos comprado pruebas rápidas, pruebas moleculares y equipos e insumos para hacer pruebas moleculares, ¿sí? ¿Qué acciones hemos tomado para atender al Instituto Nacional de Salud? Lo primero es, como todo lo que hacemos, es generar evidencia. Cuando nos enteramos que se nos iba a dar el encargo el día 19 de marzo, se empezó a construir una base de datos conteniendo potenciales proveedores. A
Para el primer requerimiento se invitó a 28 empresas y en el último se han invitado a 372 empresas para cotizar en el estudio de mercado. Lo segundo que hicimos apenas se aprobó el dispositivo fue invitar a nuestro órgano de control y ese mismo día nuestro órgano de control designó 2 auditores. Este equipo de auditoría ha ido creciendo conforme han crecido los requerimientos. Hoy creo que todo el órgano de control está acompañándonos en todas las compras que venimos haciendo a través de la modalidad de control concurrente. También aprobamos disposiciones para ejecutar las compras. Precisamente, al tratarse de contrataciones directas a través de acciones inmediatas, teníamos que establecer algunos lineamientos precisamente para proteger a nuestros colaboradores en el sentido que tomen menos decisiones y se guíen por estas disposiciones para decidir. Luego empezamos a recibir los requerimientos, aplicar las disposiciones aprobadas y esto ocurrió desde que se aprobó el dispositivo legal, que fue el 20 de marzo. El primer requerimiento llegó en la noche del 20 de marzo. Y empezamos a construir y a poner en línea un dashboard que muestra a través del tema de datos abiertos todos los datos de las compras que hemos hecho e inclusive pueden bajar toda la información que sea necesaria o que tengan curiosidad de revisar. ¿En qué consistieron estas disposiciones? Primero, que el Instituto Nacional de Salud, al enviar requerimientos, tiene que incluir características técnicas, términos de referencia y otras condiciones necesarias para contratar. Perú Compras lo que hace es una primera verificación en la cual revisa que las condiciones de contratación sean adecuadas para tener la menor cantidad de problemas durante la ejecución contractual. Luego se procede a un estudio de mercado en el cual Perú Compras solicita cotizaciones y estas cotizaciones son evaluadas técnicamente por el Instituto Nacional de Salud utilizando 3 criterios que se aplican de manera en estricto orden y de manera exclusiva, es decir, calidad, oportunidad y precio. De todas las ofertas que se reciben o cotizaciones que se reciben, separamos aquellas que cumplen las características técnicas y los términos de referencia de las que no. Las que no cumplen ya ni siquiera se revisa el segundo y menos el tercer criterio. Dentro de las que cumplen se ve el segundo criterio, que es quién entrega primero. Y finalmente, Perú Compras hace una evaluación del precio y al determinar un único proveedor, se procede, como en las situaciones de emergencia, a hacer la contratación directa. Luego, los bienes son entregados en cenares o en donde se requieran. El instituto da la conformidad y Perú Compras procede al pago, ¿no? Básicamente eso ha sido. Y en cuanto a la transparencia, si ustedes entran a nuestra página web, y van a la derecha, hay una pestaña azul que dice contratos COVID-19. Si le hacen clic, van a entrar a este dashboard. Este dashboard está construido en Power BI, es decir, cualquiera de los elementos es interactivo. Si ustedes marcan una línea, se va a actualizar todo el dashboard y le va a mostrar el detalle de esa línea, ¿no? Este dashboard tiene 2 botones que sobresalen, ¿no? De colores un poco chocantes, pero que se han puesto así a propósito. Uno es el de regístrate. Cualquier persona natural o jurídica que le quiera vender al Estado temas de diagnóstico, marca esa pestaña, entra a un formulario electrónico, deja sus datos y a partir de la fecha en que se registró, si llega un requerimiento nuevo del Instituto Nacional de Salud, se le va a invitar. La otra pestaña que sobresale es la que dice ver requerimientos vigentes. Si le dan clic, van a ver si hay algún requerimiento que está en proceso de estudio de mercado o en proceso de contratación, porque una vez que se contrata, pasa ya la información a ser parte del dashboard. Dentro de las 2 columnas
En la primera, en las columnas hay 3 columnas que tienen unos dibujitos de cadenitas, ¿no? La primera dice requerimiento. Si ustedes marcan cualquiera de esas cadenitas, van a bajar el requerimiento correspondiente del Instituto Nacional de Salud, que contiene todas las características técnicas que se han solicitado. La segunda columna, que tiene cadenas, es la que dice detalle de proveedores, donde van a poder verificar a todos los proveedores que se han invitado, todos los proveedores que cotizaron, todos los proveedores que ganaron, y todos los datos contienen el RUC del proveedor, de tal manera que pueden verificar el objeto social de cada uno. Que sepamos, no tenemos ningún proveedor registrado que sea una tienda de bricolage, como en algunos medios se dijo, ¿no? Pero no le negamos el derecho de participación a nadie, sea nacional o sea una empresa del exterior. Y la tercera columna es la columna donde ustedes pueden bajarse las órdenes de compra, completas, con todo lo que contienen, ¿no? Eso es lo que hemos hecho como retos y desafíos. Ahora vamos a hablar un poquito sobre las compras del COVID-19 que hemos realizado. Y lo primero que vamos a ver es el marco legal. Aparte de todos los dispositivos que declaran la situación de emergencia, la ley de contrataciones, su reglamento, etcétera, la ley de presupuesto, tenemos el decreto de urgencia 028, que salió el 20 de marzo, que autoriza una transferencia de 100 millones a Perú Compras para comprar a solicitud y a favor del Instituto Nacional de Salud temas de diagnóstico. En este dispositivo se indica que se debe contratar de manera inmediata los bienes y servicios estrictamente necesarios para enfrentar la pandemia y que se regulariza la contratación en 30 días desde la primera entrega, ¿no? En realidad hace mención a los artículos 27 de la ley 100 del reglamento, pero hace la aclaración que la regularización del expediente se hace en 30 días. Es decir, lo que tenemos es un esfuerzo combinado de por lo menos 4 entidades para hacer estas compras. El Ministerio de Salud, que a través del CDC, la Dirección de Epidemiología, que depende del Viceministerio de Salud Pública, es quien establece la estrategia sanitaria. Es decir, si los que tienen la duda de por qué se compran pruebas rápidas y menos pruebas moleculares, tienen que hacer la pregunta al Ministerio de Salud, que al establecer la estrategia sanitaria define qué se compra y en qué cantidades. Con esta información, el Instituto Nacional de Salud, que es el especialista en temas de laboratorio, desarrolla las especificaciones técnicas, arma los requerimientos y finalmente, después de las compras, da la conformidad de los bienes. Perú Compras hace el estudio de mercado, la contratación directa y procede al pago previa conformidad. El INS, para dar la conformidad, tiene que recibir los materiales y estos se reciben en Cenares, que tiene a su cargo la recepción y el almacenamiento. Para hacer los pagos, los informes de INS, Perú Compras y Cenares tienen que coincidir. Si hay alguna discrepancia, no se puede proceder al pago, ¿no? Entonces, es un proceso nuevo, que no lo habíamos esperado, pero que ahí vamos, porque ya hemos pagado más del 83% de lo que se ha entregado. A los 2 meses sale el Decreto Supremo 104, que amplía 124 millones más para seguir contratando temas de diagnóstico. Respecto a la estrategia sanitaria o la definición de cantidades, de qué y qué cantidades, esto se basa en 2 informes del Ministerio de Salud. El primero, en realidad es un solo informe, ¿no? Porque el segundo es la extensión del primer informe, que se llama Escenarios de la epidemia de COVID-19 en el Perú, que se emitió el 19 de marzo y que concluye en que se deben comprar 1.400.000 pruebas rápidas y 350.000 pruebas moleculares. El informe 2
que es el que da pie al Decreto Supremo 104, concluye en que se deben comprar 5.200.000 pruebas rápidas en total. Aumenta debido al desarrollo de la pandemia el número de pruebas rápidas a contratar. Cabe señalar como información complementaria que el Ministerio de Salud viene adquiriendo pruebas moleculares a través de OPS. Salió en varios medios de comunicación que había llegado el primer lote de 180.000 pruebas moleculares. ¿Sí? Estas son adicionales a las 350.000 que ha comprado Perú Compras. Que hemos comprado a la fecha el 100% de los requerimientos y nos ha quedado un saldo de 62,5 millones. Cabe señalar que esta semana hemos recibido 2 nuevos requerimientos del Instituto Nacional de Salud para seguir comprando técnicas de diagnóstico, tal como lo manda el decreto de urgencia 028, porque el mandato es durante todo este año, ¿no? Debido al desarrollo de la pandemia es necesario seguir comprando temas de diagnóstico y específicamente más temas respecto a pruebas moleculares. Antes de pasar a los casos que han ido circulando dentro de la prensa y que creemos deben ser aclarados, ¿no? Que no han rebotado mucho porque los medios más serios sí nos han pedido explicaciones. Hemos tenido que contestar cuestionarios interminables de preguntas, pero digamos que los medios más serios que han recibido nuestras aclaraciones no han emitido una noticia al respecto, ¿no? Entonces, como ya había explicado en cuanto a la pertinencia de las compras, la pregunta de por qué se compran pruebas moleculares o por qué se compran pruebas rápidas es una pregunta que no va a Perú Compras, sino al Ministerio de Salud, ¿no? Otro tema que se ha tocado es la famosa reunión en el MEF. En la reunión, el MEF convocó a una reunión a través de la Dirección de Abastecimiento para un sondeo de mercado, que es una situación normal en un contexto de emergencia y está dentro de las funciones de la Dirección General de Abastecimiento. A nosotros nos llamaron no para participar de esa reunión de sondeo, sino para ver los detalles del dispositivo legal que nos iba a dar el encargo, ¿no? Si ven los registros de las visitas, nosotros hemos llegado cuando esa reunión donde había proveedores y otras personas, hemos llegado cuando ya había empezado, ¿no? Y también hay un montón de testigos que pueden decir que nuestros funcionarios no participaron de esa reunión, estuvieron ahí. Entonces, esto es lo primero que hay que aclarar, porque se nos hace una pregunta respecto a quienes estuvieron en esa reunión, y la verdad es que nosotros no sabemos, y no sabemos por la sencilla razón de que en este momento yo me siento como que me han invitado a un matrimonio y tengo que dar cuenta de la lista de invitados. Entonces, eso es algo que se debe aclarar en otra instancia. El primer caso es el de la empresa Osan Healthcare, que es una empresa coreana, ¿no?, que ha sido invitada por Perú Compras a cotizar y no nos cotizó nunca, pero lo que salió fue que hemos desechado la oferta más ventajosa para el Perú, 500.000 pruebas ofertadas a $29.90. En principio, no hemos tenido ni un requerimiento de 500.000 pruebas, por lo tanto, no tenemos una oferta de 500.000 pruebas, y mucho menos a ese precio, ¿no? Este caso es el caso de la empresa Chumex, que nos ofertó no a $29.90, sino a $40, ¿no? ¿Por qué digo que es el caso de la empresa Chumex? Porque el director general de la empresa Chumex es este señor, Minso Park, que hizo una serie de lobbies, conversaciones, etcétera. Inclusive el 19 de abril salió en Panorama, ¿no?, diciendo sí, que su prueba costaba $29 y todo esto. Pero su empresa nos cotizó a 40. ¿Ya? Eso en principio. En segundo lugar, las pruebas moleculares, ¿no?, tienen básicamente dos partes. La parte de extracción de la muestra y la parte de amplificación de la muestra. Las pruebas que vende esta empresa Chumex, que son las de Osan Healthcare,
tienen dos kits, un kit de extracción y un kit de amplificación de la muestra. Y para poder utilizarlo se requiere de un equipo de extracción y de un equipo de amplificación. La empresa Chumex solamente ofertó las pruebas incompletas, solo ofertó el kit de amplificación, no ofertó el kit de extracción ni los equipos para extraer y amplificar. Cuando se le preguntó por los equipos, ¿no?, nos dijo que cada uno costaba $55.000. Eso va encareciendo el precio, ¿no? Pero hay otros aspectos. La razón por la cual se descalifica es la que está en la lámina, ¿eh? Hay otros aspectos adicionales que no son la razón de la descalificación, pero contribuyen a convencernos de que estuvo bien descalificado. Como por ejemplo, que pedían un anticipo sin garantía del 50%. ¿Por qué? Porque se le llamó para preguntar si podían poner una fianza contra ese adelanto, como mandan todas las normas en el Estado. Pero dijeron que no, que apenas les depositábamos, ellos procedían a fabricar y despacharlos. Y también nos dijeron que sus equipos costaban $55.000, pero que no podían darnos asistencia ni para la instalación ni para las pruebas operativas. Claro, porque los aeropuertos estaban cerrados, ¿no? Entonces, ¿qué pasó al día siguiente del 19 de abril del reportaje de Panorama? En el noticiero de Willax, Primer Plano, el 20 de abril, entrevistaron al director técnico de la empresa Esrot. Esrot se proclamó en esa entrevista ser los representantes reales de Osan Healthcare. Cabe señalar que los productos de Osan Healthcare han sido ofertados por 4 empresas diferentes, no solamente Chumex y Esrot, sino 2 más. Pero en esta entrevista de Primer Plano, este doctor señaló que las pruebas de Osan costaban puestas en el Perú $61 y que esos $29.90 era el costo puesto en la fábrica, es decir, un Incoterm Ex-Works, ¿no?, versus el costo nacionalizado y puesto en el lugar donde se necesita. Y esto tiene sentido porque Esrot nos ofertó sus pruebas a $67 en las 4 oportunidades en que cotizó. Similares casos, porque este no ha sido el único, sino que ha sido el más sonado, han ocurrido con la marca Wuhan Easy Diagnostic de China, que ofertada por el grupo Deltron, Lab Genomics de Corea, ofertada por STX Corporation, AOL Bionir coreano, ofertada por 3 empresas, Isopolio de Corea, ofertada por el grupo DIS, y Guangzhou Wonfo Biotech de China, que ofertó directamente sus pruebas a nosotros, ¿no? En todos los casos, en todos esos casos, ha sido exactamente el mismo. Se ha ofrecido solamente uno de los 2 kits, no se ha ofertado la prueba completa, y por lo tanto no era posible tomar esas ofertas, ¿sí? Ahora, la prueba de Osan Healthcare puesta en los almacenes de Cenares con los costos de transporte al puerto, flete, seguros, nacionalización, manipuleo, transporte, adecuación, porque hay un procedimiento de adecuación debido a que cualquier producto debe venir con los insertos en español, ¿no?, y la entrega hasta el lugar donde se necesita, ¿no? Los señores de Esrot ofertaron $67, nosotros tomamos una oferta que contenía ambos kits y la entrega de equipos tanto de extracción como de amplificación a $51 por prueba, ¿sí? O sea, ese tema lo podemos descartar, es falso o malintencionado por lo menos. Después se habló que existía un club de las pruebas. Cierta periodista indicó: hemos comprado pruebas moleculares a $82 y al día siguiente a $186. ¡Qué escándalo! Esto es el club de las pruebas. Bastante lamentable en cuanto a la
a la exactitud del precio, porque los precios están publicados, ¿no? Y debemos explicar, como había explicado anteriormente de manera ligera, que hay 4 metodologías para hacer pruebas moleculares. Cuando se habla de pruebas moleculares, no se sabe de qué pruebas moleculares se está hablando. Existe la metodología cerrada automatizada de alta gama, que es aquella metodología que toma más de 300 muestras por vez y se procesan en un solo robot, de tal manera que en el lapso de 7 u 8 horas se tiene más de 300 resultados de manera simultánea. Por eso es de alta gama. Hay otra metodología cerrada automatizada de baja gama que procesa un número menor de pruebas en un único robot. Hay una metodología cerrada semiautomatizada, que es la que oferta esta empresa Osan Healthcare, que la oferta incompleta, ¿no? Que consiste en 2 kits, uno de extracción, uno de amplificación, y se requieren los equipos para poder procesar ambos kits. Y finalmente, la metodología abierta. La metodología abierta es aquella que se hace íntegramente en el laboratorio, muestra por muestra, ¿no? Donde se toman equipos, se toma la muestra, se tiene que extraer el suero, ¿no? Por eso se llama extracción, es el primer proceso. Se utilizan termocicladores, ciclotrones, etcétera, etcétera, y se tiene ya el producto que está listo para ser amplificado para poder detectar al virus, ¿no? Esto se hace a través de reactivos y otros insumos y se logra determinar si un paciente tiene o no COVID. Como pueden ver, en términos de eficacia, es decir, qué tan rápido se procesa la prueba, ¿no? La rapidez tiene esa dirección, ¿no? Demora más hacer una prueba molecular de metodología abierta y mucho menos hacer una automatizada de alta gama. El precio aumenta en la dirección contraria, es decir, las pruebas que cuestan menos son las de la metodología automatizada de alta gama y las que salen más caras son las de metodología abierta. En cuanto a la calidad, las 4 tienen exactamente la misma calidad. Es como cuando uno quiere resolver una ecuación cuadrática del tipo ax cuadrado más bx más c igual a 0, ¿no? Uno puede aplicar la fórmula, es decir, se encuentran las raíces aplicando la fórmula que dice que las raíces son menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac entre 2a, ¿no? O podemos aplicar el método de completar cuadrados, es decir, dividimos todos los coeficientes entre a, ¿no? De tal manera que al principio quede x cuadrado, se completan los cuadrados y se deduce precisamente la fórmula. Es un poco más lento, ¿no?, que el primero. También se puede utilizar el método intuitivo, mediante el cual el término A y el término C se dividen en 2 factores, que multiplicados dan A y C, se multiplican de manera cruzada y se suman y debe dar el término B. Si eso ocurre, hemos hallado las raíces también, pero es un poco más lento, ¿no? Y también podemos dibujar la curva y aquellos puntos donde se corta el eje X son los puntos donde están las raíces o la solución de la ecuación. En cuanto a calidad, aplicar cualquiera de los métodos va a llegar a la misma solución, es decir, es la misma calidad, pero un método es más rápido que otro y el costo de aplicar un método es diferente al otro. Nosotros hemos adjudicado estos precios, ¿no? Las de metodología abierta no tenemos un cálculo exacto porque el instituto ha solicitado equipamiento complementario al que ya tenía, ¿no?, para poder procesar una mayor cantidad de pruebas. No tenemos el costo exacto, pero es mayor. Lo que están comparando es una compra de metodología de alta gama, el de 8260, contra la semiautomatizada de 181, no 186. La metodología automatizada de alta gama, en este caso, ¿no?, se utiliza usando un robot que se llama Cobas, al cual se le introducen 350 muestras y a las 7 horas se tienen 350 resultados, totalmente automatizado y en alta cantidad. La otra prueba, la de 181, utiliza 2 robots con un procedimiento manual al medio. Primero,
se utiliza el kit de extracción de la muestra en ese equipo que se muestra en la lámina y luego el kit de amplificación en el otro equipo, ¿no? Esta compra de 181, aparte de ser otra metodología que tiene otro costo, ha incluido la entrega de estos equipos tanto de extracción como amplificación, de tal manera que se ha podido aumentar la capacidad de procesamiento de pruebas moleculares en el Instituto Nacional de Salud. Por lo tanto, no hay ningún club de las pruebas, sino que se está comparando cosas que no son comparables. Otro tema que surgió en algunos medios fue que hemos comprado las mismas pruebas rápidas que en España no funcionaron y que inclusive devolvieron, ¿no? Entonces, respecto a este tema, esto se genera por esta noticia publicada en el diario ABC de España, de Madrid, el 28 de marzo, cuyo titular es bastante... Claro, el periodista siempre toma el titular que tenga más impacto, porque cuando uno lee la noticia, ¿no? Resulta que la eficacia era del 30%. Es la eficacia de los test comprados, cuando lo recomendable es que debería ser superior al 80%. ¿Sí? Este porcentaje es lo que se conoce en las pruebas rápidas como sensibilidad. En principio, nosotros no hemos comprado las pruebas que compró España. Nosotros compramos de dos marcas, Core Technology y Zhejiang Orient Jin Biotech. Y las que compró España son de Shenzhen Bioise Biotechnology. ¿Sí? El mismo diario ABC indica que el porcentaje de sensibilidad debería ser superior al 80%. Cabe señalar que el Instituto Nacional de Salud, cuando hace el requerimiento, solicitó que las pruebas tengan un valor superior al 91%, y estos son los valores a los cuales nosotros adjudicamos: 97.6 y 93.8 versus 30%, ¿no? Y no solamente eso, el requerimiento de INS exigía que la prueba tenga otro requisito, que es el requisito de especificidad. La especificidad es aquella cualidad que permite determinar con exactitud cuál de los antígenos es el que ha desarrollado el cuerpo, ¿no? Existen dos antígenos, el IgM y el IgG, y el INS solicitó que este valor fuese superior al 96% y nosotros adjudicamos a estos valores. ¿Sí? Cabe señalar que todas las pruebas rápidas, esto corresponde a la primera compra, han habido otras compras, todas las pruebas rápidas que han llegado al Perú y se han entregado, el INS ha hecho estudios de campo para verificar estos valores, ¿no? Y en caso de encontrarse no conformidad, se inmovilizan los lotes y se procede tal como cuando se encuentra un producto no conforme, cosa que no ha ocurrido con ninguno de estos dos productos que hemos comprado. Por lo tanto, esto también es una información que es falsa, ¿no? Otro tema que ha salido es que habríamos comprado pruebas sin la certificación de calidad china, ¿no? Que hemos comprado pruebas rápidas que la misma China no certifica como un producto de calidad. Eso también es falso, pero como todo lo que decimos lo decimos en base a evidencia, ¿no? Aquí tienen un enlace, ustedes pueden entrar. El Google les permite hacer una traducción al español, ¿no? Pero lo traduce medio como picapiedra. Entonces, lo que dice ese comunicado, que es el comunicado 5 del 2020, si se fijan en la fecha, que sí está en números occidentales, ¿no? Se publicó el 31 de marzo del 2020. Es la respuesta a lo que pasó en España. Y en este comunicado se coloca como requisito para exportar productos relacionados a COVID-19 un certificado de autorización de exportación. Entonces, ese certificado, en primer lugar, no es un certificado de calidad, sino que es un certificado de comercialización. En segundo lugar, en esta misma página, que es la página del equivalente a DIGEMIT o a la FDA en Estados Unidos, es decir, es la página de la Autoridad Sanitaria China, publica
Días más tarde, exactamente el 25 de abril, publica el comunicado 12 del 2020 donde anula este certificado y lo reemplaza por una lista que va a ser publicada en la Cámara de Comercio. Aquí también está el enlace a la Cámara de Comercio y van a entrar al listado donde están todas las empresas chinas autorizadas a exportar productos de COVID-19. Si se fijan en la parte superior izquierda de ese pantallazo, van a ver que el cuadradito que muestra el cursor es bien chiquito, o sea, quiere decir que la lista es súper larga. Entonces, tienen que llegar hasta la sección 5, que está casi abajo. Esa sección 5 se llama test de coronavirus, ¿sí? Y el título es este. Y en la posición 8 van a encontrar a Core Technology y en la posición 37 a Seiyan Orient Gene Biotech. La empresa a la cual compró España no está en el listado, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tema también es falso, ¿eh? De otro lado, ¿no? Nosotros compramos, hicimos la compra el 21 de marzo y este comunicado, el primer comunicado, salió el 31 de marzo. En todo caso, se trata de un hecho sobreviniente a la compra, ¿no? Si así hubiese sido un requisito de calidad, es un requisito de calidad que se está colocando después de efectuada nuestra compra. Cuando hicimos la compra eso no existía, por lo tanto, la compra se hizo bien, ¿no? Entonces, este tema también es falso. No hemos comprado un producto que no tenga calidad. Cabe señalar que Core Technology y Seiyan ambos tienen certificación europea y Seiyan, que es la prueba que tiene menores valores dentro de las dos adjudicadas, resulta que tiene una certificación ISO 13485, que es el ISO especial para dispositivos médicos, ¿no? Así que este tema también lo descartamos. Luego está el tema del presidente colombiano, ¿no? El presidente de Colombia le compró a Abbott 1 millón de pruebas moleculares más barato, a $13. ¿Por qué no hemos hecho lo mismo? ¿No? La evidencia nos dice, en principio, esta es la carta que Abbott le manda a Iván Duque, donde le confirma efectivamente que le van a entregar 1.049.000 pruebas, ¿eh? Y que el primer lote va a ser de 47.520 pruebas y que lo van a entregar el 8 de abril. Cabe señalar que nuestras pruebas rápidas llegaron antes del 8 de abril. Punto número 1. Punto número 2. ¿Quién firma la carta? La firma este señor, cuyo puesto es gerente general de la unidad de diagnóstico rápido, porque las pruebas que compró Colombia, aparentemente a $13, nosotros no hemos encontrado el registro de esta compra en Colombia Compra Eficiente, ha sido un trato directo de la presidencia, ¿no? No hemos encontrado una evidencia oficial que hayan costado 13, pero el periodismo ha dicho que costaron 13, ¿no? Han pagado $13 por esta prueba, la prueba Pambio, que es una prueba rápida, ¿no? Cuando Colombia ha pagado $13 por una prueba rápida, nosotros pagamos $4.60, es decir, la tercera parte. Así que esto es falso, ¿eh? Después también se ha dicho en un programa radial principalmente que hemos puesto dos precios el mismo día. La declaración del periodista ha sido: hemos cambiado el precio para favorecer a proveedores en la misma compra. Hay algo sospechoso. El mismo día se compró a precios diferentes. Nosotros mandamos a ese periodista una aclaración que no fue leída totalmente e inclusive fue súper malentendida. ¿Por qué? Porque nosotros adjudicamos de esta manera. Si se fijan, el precio de adjudicación de la compra fue el mismo para los dos proveedores, 16.99.2. Ese es el precio de compra. Lo que ocurrió fue que, como no había ni una sola prueba rápida en el país, ¿no? Porque nunca se habían comprado antes, lo más importante era la oportunidad de la entrega. Ambos proveedores ofrecían su primera entrega, puesta en el Perú, a los 15 y 25 días, si mal no recuerdo,
Entonces se les preguntó qué pasa si nos las entregan en China, porque el gobierno, a través de Cancillería y otras oficinas, logró gestionar vuelos solidarios. Es decir, las primeras entregas de las pruebas rápidas se recogieron de China y se trajeron al Perú en vuelos solidarios, ¿no? La primera empresa las entregó en Beijing, en la capital, Pekín, y la segunda en Shanghái, ¿no? Dado que ambos proveedores, al hacer la entrega en China, no iban a incurrir en gastos de flete y seguros. Por lo tanto, se les pidió que hagan un descuento. La diferencia de precios es precisamente ese descuento. Si ustedes lo multiplican por el número de pruebas, supera ampliamente el costo de un container. Entonces, no han sido precios distintos, ¿no? Y es más, ¿no? El periodista cuando nos empezó a leer, de repente, no sé qué cosa entendió, pero empezó a decir, muy molesto, muy mortificado, diciendo, a mí qué me importa que se pague en la China o que se pague en Lima, ¿no? Cuando no era el pago lo que se producía en sitios distintos, era la entrega la que se producía en sitios distintos. Lo peor de todo es que el periodista tenía en la mano las órdenes de compra. Y si uno revisa la orden de compra que está disponible en el dashboard y ve el tema lugar de entrega, dice bien claro que la primera entrega se hace en el lugar de origen y la segunda se hace acá en Lima, ¿no? Y eso explica la diferencia de precios, que no es un aumento de precios, sino que es un descuento. Por lo tanto, creo que este tema queda bastante bien aclarado, ¿no? Y finalmente se ha hablado de sobreprecio en las pruebas rápidas, sobre todo en las pruebas rápidas, porque este mismo periodista ha hecho su investigación, entre comillas, donde dice que las pruebas rápidas cuestan $2.99 y que ha sacado la información de las aduanas. En primer lugar, tenemos que estar seguros de que esas pruebas que supuestamente han costado $2.99, probablemente han costado $2.99, ¿no? Yo le creo al periodista, debe estar en una declaración de aduanas ese precio. Habría que ver de qué tipo de prueba rápida se trata, porque hay de tres tipos. Hay la tira reactiva, ¿no? Que cuesta muy barato, pero requiere equipos para poder leer el resultado. Es como las tiras reactivas para medir el azúcar en la sangre, que requieren esos equipitos, AcuCheck, Acu no sé qué, en la cual se mete la tira al equipo, se pone la gota de sangre y te da los valores de azúcar, ¿no? Entonces, este tipo de pruebas es un tipo que es más barato del que hemos comprado, porque el que hemos comprado nosotros es tipo cassette. ¿Cuáles son las pruebas tipo cassette? Las pruebas de embarazo rápido son tipo cassette, ¿no? Uno pone un líquido ahí, en este caso es orina, y la prueba va a reaccionar con la orina y va a dibujar si encuentra signos de embarazo. Exactamente igual funciona la prueba rápida, solamente que utiliza sangre, y los reactivos hacen que se pinte unas líneas que indican si se tiene el antígeno IgM o el antígeno IgG o ambos o ninguno, ¿no? Entonces, este es otra tecnología que no requiere de equipos para poder leer el resultado, que evidentemente cuesta más, ¿no? Y dentro de las pruebas de cassette también hay de dos tipos. Hay una que no tiene especificidad, es decir, marca que la persona tiene alguno de los antígenos, ¿no? Pero lo que se pidió para esta compra fue que tenga especificidad para poder hacer seguimiento al virus. Por lo tanto, esta tecnología cuesta más, ¿no? No sabemos de cuál estamos hablando. Pero en segundo lugar, los precios que figuran en las declaraciones de aduanas, en este tipo de compras, son de dos tipos generalmente. O son ex-work, es decir, puesto en la fábrica, o son FOB, pueden ser FCA, porque el FOB se sigue utilizando, pero en realidad el Incoterm es FCA, ¿sí? Porque FOB solamente funciona para barcos. Y el FCA es el mismo, pero puesto en avión, tren, camión o barco inclusive, ¿sí? Entonces, este tipo de
precio se está comparando con un precio delivery duty paid, es decir, con todos los derechos pagados, más la utilidad, más el costo de la entrega y más el costo de la adecuación. Nos están comparando un precio así con un precio asá, ¿no? Si ustedes ven la lámina, lo que está pintado de naranja son las responsabilidades y costos que asume el vendedor, ¿no? Evidentemente, se están comparando dos precios que no son comparables. En segundo lugar, porque en primer lugar no sabemos qué cosa se está comparando, ¿no? Digamos que la tecnología que hemos comprado nosotros o el tipo de prueba rápida que hemos comprado nosotros es el más complejo, es el más caro que hay en el mercado. Por lo tanto, si vemos todas las compras de pruebas rápidas que han hecho en otros países y elegimos a países representativos dentro de esta pandemia, en Europa elegimos Italia y España, y en Latinoamérica, en nuestra región, elegimos Brasil, ¿no? Ecuador, Chile y Colombia. Para hacer esto hemos entrado a las páginas de, en el caso de Italia, la Autoridad Nacional Anticorrupción, en el caso de España, en la plataforma de contratación del sector público, a Comprasnet de Brasil, al Sistema Oficial de Compras Públicas de Ecuador, a la plataforma de mercado público de Chile Compra y al SECOP de Colombia Compra Eficiente. Los datos de Perú Compras están en nuestro dashboard, los pueden verificar si ustedes quieren. Y estos son los precios. Como pueden ver, el Perú ha sido el que mejor ha comprado pruebas rápidas en toda la región y mejor que en los países que han sido epicentro de la pandemia en Europa, ¿no? Y eso que el precio de Colombia está distorsionado porque la compra que hizo el presidente Iván Duque no figura en Colombia Compra Eficiente y no le hemos tomado en cuenta para tomar ese promedio ponderado. Es decir, si le ponemos a eso el millón de pruebas a $13, estamos hablando que Colombia ha comprado a precios unitarios a más de $11, ¿no? Y eso es lo que quería compartir con ustedes. Quedo a su disposición para las preguntas que hubiera. Agradecemos al magíster Fernando Masumura Tanaka por esta conferencia y por su interesante participación. No soy magíster, señor nomás. Ok. A continuación pasaremos a las preguntas del público. ¿Considera que el impacto económico de la pandemia del COVID-19 puede demorar los planes que tiene a largo plazo Perú Compras? Definitivamente han tenido un efecto. Sin embargo, si pensamos en el largo plazo, lo que hemos tenido es una repriorización en el orden de nuestro camino estratégico. Es decir, si a largo plazo lo que queremos es ordenar todo, ¿no? Hacerlo en orden distinto, no varía, ¿no? Se produce la propiedad conmutativa. El orden de los factores no altera el producto. En el largo plazo deberíamos cumplir nuestras metas tal y como está planeado, ¿no? Simplemente que hemos cambiado de orden algunas cosas, nada más. ¿Cuál diría que serían las principales lecciones que ha dejado la pandemia del COVID-19 a Perú Compras? Tenemos muchas lecciones. Últimamente me he dado cuenta que el tiempo de nuestro personal es más o menos 60% defendiéndonos de algo y 40% haciendo el trabajo. Eso hace que vengamos de amanecida en amanecida prácticamente y eso trae mucho cansancio del equipo, ¿no? Sin embargo, al ver los resultados también trae mucha satisfacción. Cabe señalar los resultados de las compras, no de otras cosas. Nos hemos dado cuenta que a pesar que la ley dice que se puede contratar directamente, tenemos que tomar todas las precauciones para lograr que haya participación y competencia en un procedimiento donde no debería haberlo,
¿no? Es más, debido a ciertas denuncias periodísticas principalmente, nos han abierto una investigación preliminar en la Fiscalía, ¿no? Que si llegara a hacerse una acusación, prácticamente nos estarían acusando de dirigir una compra directa, lo cual no tiene ningún sentido, ¿no? Pero siempre nos hemos preocupado de hacer todas las cosas de una manera transparente, de colocar la información a disposición de los ciudadanos, porque los ciudadanos son los dueños de esa información, no nosotros. Nosotros estamos encargados de hacer una labor, ¿no? Y por eso creemos que todo esto debería archivarse. ¿Qué más? Que a pesar de que la norma nos dice tienes que hacer acciones inmediatas y la mayoría de requerimientos los hemos recibido viernes en la noche, hemos tenido muchas quejas respecto a los plazos de cotización, porque tampoco íbamos a poner 2 semanas para que coticen, ¿no? O sea, tenía que hacerse acciones inmediatas como manda la ley, pero a veces hemos tenido que aumentar ese plazo para recibir las cotizaciones dentro del estudio de mercado. Ojo, porque la contratación es directa, ¿no? Pero algunos proveedores confunden este tema del estudio de mercado o las solicitudes de cotizaciones como la presentación de ofertas. Entonces, muchos dicen, pero ustedes han manejado el tiempo, han aumentado el plazo, etcétera, etcétera. Y eso no es así, ¿no? La contratación es directa y es lo que manda la ley, ¿no? Se contrata directamente a un único proveedor, pero precisamente para darle una mayor transparencia y darle la posibilidad de participación al mercado, es que la etapa de estudio de mercado es donde se han recibido cotizaciones de todos los que han querido participar, se han evaluado utilizando los criterios definidos y se han tomado las mejores ofertas en cada momento, ¿no? Bueno, la otra lección aprendida es que en muchos casos el equipo se ha visto superado por la cantidad de trabajo, ¿no? Porque cuando nos dijeron nos van a encargar pruebas y vimos el informe del 19 de marzo que decía hay que comprar esta cantidad de pruebas rápidas y estas de moleculares, yo pensaba que iban a hacer 2 órdenes de compra, porque desconocía que había varias metodologías para hacer las pruebas moleculares o había varios tipos de pruebas rápidas o que había la metodología abierta donde se compra equipamiento e insumos para poder hacer la prueba molecular. Y al final, las que yo pensaba iban a hacer 2 compras, terminaron siendo más de 100. Y eso desbordó a nuestro equipo de administración, sobre todo, ¿no? Sí, creo que no dimensionamos muy bien, pero creo que pudimos estar a la altura del reto. ¿Qué opinas sobre las compras de gobierno a gobierno? ¿Impacta en términos de transparencia y libre competencia? Bueno, yo desconozco un poco respecto a estas compras. Sé por cultura general un poco de lo que se ha hecho en Panamericanos, ¿no? Y es una metodología que tiene mucha discrecionalidad de parte del comprador, ¿no? La discrecionalidad a veces es buena y a veces no tan buena. Es decir, siempre y cuando los maneje un organismo especializado, como fue el equipo de Panamericanos, que ahora está viendo reconstrucción con cambios, ¿no? El uso de la discrecionalidad dentro de los parámetros de integridad y de no corrupción, ¿no? Es un método de contratación muy, muy ventajoso, ¿no? Sin embargo, no se podría cambiar la ley de contrataciones para que cualquier entidad
dentro de las 3.000 haga sus convenios de gobierno a gobierno, porque sería un desorden, ¿no? Hay que ver a qué cosas se aplican, ¿no? Si se aplican a megaproyectos está bien, ¿no? Cabe señalar que tenemos a Proinversión también, que por su lado ve megaproyectos, ¿no? Entonces, como un régimen para megaproyectos está muy bien, ¿no? Pero para contratar bienes y servicios y cosas más del día a día de las entidades, creo que la solución va por estandarización y compra electrónica. Finalmente, queremos agradecer la participación del señor Fernando Masumura Tanaka y felicitarlo por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de los funcionarios y servidores públicos, así como de la ciudadanía en general interesada en estos temas. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a la escuela por la invitación. Personalmente me interesaba mucho aclarar estos temas porque creo que el bombardeo que a veces se hacen en los medios resulta contraproducente, ¿no? A nosotros nos causa mucha preocupación cuando ocurren estas cosas, pero como siempre le digo a mi equipo, mientras más piedras encontramos en el camino, más camino vamos a construir con esas piedras. Gracias.